Dos, tres, se está grabando ya. Buen día, escuchas de nuestra emisora Centrales Estéreo, tu compañía espiritual. Damos gracias al Señor por todas las redes sociales, la tecnología que nos permite en este momento hacer este programa. Estamos hoy transmitiendo no en vivo, este programa ya lo hemos grabado anteriormente por toda la situación que estamos viviendo a nivel nacional, local, internacional. Entonces damos gracias porque hoy, una vez más, el Señor nos da la oportunidad de reunirnos en esta segunda clase del discipulado de nuestra escuela misionera transcultural online. A todos les damos la bienvenida. Esperamos que este tiempo sea de muchísima edificación, de muchísimo aprendizaje. Y hoy tenemos una vez más como invitado al pastor Hanoy López. Buena tarde, pastor, ¿cómo está? Buenas tardes, muchas bendiciones, contento con esta bendición que el Señor nos está dando de poder seguir con la Escuela Misionera Online y hoy con un invitado muy especial. Bueno, así es, damos la bienvenida también al misionero transcultural Gustavo Cubillos. Y bueno, ¿cómo ha estado Gustavo? Bienvenido. Buenas tardes, gracias. Bien, pues aquí guardados en las casas, precisamente aprovechando el tiempo que Dios permite para que podamos buscarlo a Él y poder hacer este tipo de reuniones. Pues gracias a Así es. Dios por esto. Amén, qué bendición. Bueno, entonces hoy vamos a tener el siguiente tema para compartir con ustedes: las misiones transculturales con los pueblos indígenas en Colombia. Entonces, sin más preámbulos, vamos a orar, vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar por el misionero Gustavo Cubillos. Y Pastor Hanoy, si usted quiere, por favor, nos acompaña en una oración de entrada. Padre, te doy muchas gracias por este tiempo, Señor, que tú nos estás permitiendo vivir. Queremos glorificarte, queremos exaltar tu nombre y queremos, Señor, que hoy tú puedas usar tanto, Señor, al misionero Gustavo Cubillos como también a Milena y también a mí, Señor. Úsanos con el poder de tu Espíritu Santo y que hoy podamos glorificar tu nombre a través de este programa que está enfocado en las misiones transculturales en esta ocasión, Señor, con un enfoque a los indígenas aquí en Colombia. Gracias por este tiempo, te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, entonces a todos les invitamos que estén muy atentos a lo que el Señor, el Espíritu Santo, quiere enseñarnos a través del misionero. Entonces, pastor, por favor, para que nos haga una presentación un poco de Sí, lo que el misionero ha hecho. exacto. Bueno, el misionero Gustavo, bueno, quiero agradecerles a Dios porque, mucho a Dios, porque en este tiempo que nosotros vinimos para Colombia para traer un desafío a la iglesia latina para ir a Asia, Gustavo fue una de las personas que Dios usó junto con Diana Chávez para poder abrirnos en este espacio y poder, Gustavo fue alguien que realmente Dios usó para bendecirnos y ser un puente para llegar a otros hermanos. Y el misionero Gustavo, bueno, es maestro de la Biblia en el Seminario Bíblico Filadelfia, es co-líder del Ministerio de Misiones Filadelfia, es también es apoyador misionero con viajes a corto plazo y es facilitador de la mesa de trabajo de Comiván para este año, que Comiván, Dios mediante, está trasladando el evento que tenía tan importante en junio para otro momento. Así que este es como el currículo de nuestro hermano, así que Gracias. es tiempo para Milena. Ok. Bueno, también pues doy gracias al Señor por la vida de Gustavo. Nosotros también, junto con mi esposo, hemos tenido la gran bendición de compartir algunas reuniones de misiones en la Iglesia Filadelfia Central. Él nos ha direccionado a unos viajes que hemos podido hacer en diferentes lugares y damos pues gloria al Señor porque hemos podido comunicarnos con Él
y así Él ha sido canal de bendición para nuestras vidas y para poder iniciar como nuestro camino en las misiones dentro de la Iglesia Filadelfia. Bueno, Gustavo, quisiéramos como preguntarle un poco cómo ha sido su vida desde su conversión y cómo ha sido ese llamado a las misiones transculturales. Bueno, para no hacer muy larga la historia, eso fue ya hace 19 años, ya vamos para 20 años. Eh, bueno, la verdad es que en algún momento alguna persona me pidió el favor de que si yo conocía alguna iglesia cristiana y yo le dije que no, esta persona estaba muy mal espiritualmente y emocionalmente. Y un hermano mío asistió a una iglesia y yo le pedí la dirección de esa iglesia y llevé a esta persona a, a la iglesia y allí el primer día que estuvo allí ella empezó a llorar, el Espíritu Santo la tocó y bueno, ahí la acompañé como durante 2 meses hasta que no volvió, pero yo me quedé. Me quedé porque iba a empezar un estudio bíblico del pastor Colin y sobre Apocalipsis. También me interesaba el tema y ahí me quedé. Y ahí llevo hace 19 años, me quedé ahí. Eh, Precisamente con Diana Chávez, ella dirigía el Ministerio de Misiones de Filadelfia y aproximadamente en el 2011 o 2010 fui por primera vez a la Sierra Nevada de Santa Marta, donde un grupo de indígenas Cogis. Y bueno, allá creo que fue donde me enamoré con los pueblos indígenas. Y después fuimos al Baupés con otra etnia, con los Cacua. Y realmente, digamos que el amor y la pasión por estos hermanos es que, bueno, eso Dios lo coloca en el corazón, no es que uno escoja realmente, sino que Dios coloca algo especial en el corazón y pues como se dice ahora, tuvimos como una conexión, tanto almática como espiritual, con ellos y de ahí en adelante, pues cuando puedo los llevo en el corazón y los apoyamos en lo que más podemos. Amén, qué bendición, Gustavo, por toda esa experiencia que sabemos que poco a poco durante el programa vamos a poder conocer y así definitivamente lo que acabo de decir es las misiones son el conectarse espiritualmente y de corazón hacia la población que el Señor nos ha llamado. Sí. Pero bueno, antes de continuar, yo quería como que le explicáramos un poco a nuestra audiencia qué es Comivan, que el Paz ahorita nos decía que usted hacía parte de la mesa de trabajo para el Congreso Misionero que iba a haber este año en junio. Entonces, como para que nos cuente un poquitico, para que nuestros oyentes también se contextualicen de qué es Comivan, por favor. Pues bueno, Comivan es un movimiento realmente de cooperación misionera iberoamericana. La idea es poder armar un puente precisamente de cooperación entre las agencias misioneras y la iglesia. Bueno, esto lleva más de 40 años. En Colombia se está retomando otra vez este movimiento. Obviamente las generaciones cambian y pues toca ir renovando esta cooperación con las nuevas entidades que aparecen, las organizaciones que hay, la iglesia surgiente que hay. Y pues toca armar estos puentes de cooperación. Como Iván ahí es internacional, hay muchas maneras de cooperación.
Pero aquí en Colombia estamos tratando en varias regiones y se ha separado por regiones el país, del Caribe, de los llanos, de la frontera ya con Venezuela, el centro, o sea, esta región andina que tenemos nosotros. Y en Bogotá se estableció una mesa precisamente de trabajo para aquellas iglesias y organizaciones y agencias que quieran incluirse para armar esta cooperación. Todo con el pro de precisamente de completar la gran comisión, de precisamente unir esfuerzos, unir recursos. Eh, Vemos que a veces la iglesia, las agencias quieren hacer cada uno por su lado durante mucho tiempo y pues muchas veces se pierde el tiempo y los esfuerzos porque se multiplican esfuerzos en lugar de unirlos. Y como Iván trata de hacer eso, de crear ese puente, esa conexión y para el beneficio obviamente de la gran comisión, para que toda la iglesia conozca a las agencias y las agencias conozcan a las agencias. Y bueno, en eso estamos renovando esta cooperación y bueno, ya en el Caribe ya está funcionando bien, eh, en el Oriente también. Y aquí en Bogotá, pues también hay una mesa especial para solo Bogotá, es la cual nosotros estamos lanzando lo del Congreso Misionero. Se aplazó, yo creo que al final de abril se pueden dar, si Dios lo permite, si ya ha pasado esta pandemia, se pueden dar fechas programadas. Por el momento está aplazado. Y de paso, pues este congreso es para que precisamente las nuevas generaciones puedan conocer qué son las misiones. Que mucha iglesia que no conoce qué son las misiones. Y el congreso lo que quiere hacer es atraer a los jóvenes eh, que quieran participar en misiones y que conozcan, que se involucren, porque es la nueva generación que va a estar en misiones. Amén, claro que sí. Qué bueno, para también pues ir comentando, hablando, invitando a todos nuestros oyentes al Congreso. Entonces, qué bendición. Muchísimas gracias por toda esa información. Pastor Janón. Bueno, me gustó mucho que hablara sobre Comiván porque increíblemente he estado hablando con varios pastores en este tiempo y yo le he hablado de Comiván y no me han, sí, me dicen, bueno, ¿y qué cosa es eso? Así que es muy bueno que también este programa pueda ayudar al conocimiento de pastores, de misioneros, de la iglesia, de todo el que escuche, bueno, todo el trabajo que se está haciendo como agencia misionera, todo este esfuerzo en este último tiempo que nosotros queremos darle, porque inclusive lo que queremos con este programa es poder impulsar de alguna manera a aquellos que Dios está llamando, a aquellos que necesitan conocimiento, entendimiento acerca de este último mover de misiones que nos tocan a nosotros los latinos para poder llegar a esas naciones no alcanzadas. Entonces, Gustavo, una pregunta muy importante. Señor. Las etnias indígenas y no tal vez el mundo musulmán o el mundo hindú. Conozco muchos misioneros colombianos que están en otras partes del mundo predicando el Evangelio. ¿Por qué precisamente las etnias indígenas en Colombia? Bueno, primero, como dije anteriormente, eso fue lo que el Señor colocó en el corazón. Obviamente, ustedes conocen bien la Gran Comisión y está en ir a ser discípulos a todas las etnias. Es decir, la palabra en griego es etnia, etno, que aparece allí. Significa todas las etnias del mundo y obviamente uno de los grupos no alcanzados en Colombia pues son las etnias indígenas. ¿Y para qué ir hasta la China
o hasta el África, si aquí en el departamento hay personas que todavía no conocen al Señor. Y de paso, pues para que conozcan, en Colombia hay 107 etnias indígenas, de las cuales totalmente no alcanzadas, es decir, que nunca han escuchado a Jesús, hay 14. De los que medianamente han escuchado algo, pero no están alcanzadas, son 61. O sea que entre estos dos grupos hay más del 65% de etnias en Colombia que no están alcanzadas por el Evangelio. Entonces, obviamente es un reto porque también podemos tener misiones transculturales en el propio país. No hay necesidad de viajar a otros países. Y bueno, Dios ha preparado esto desde hace mucho tiempo porque pues, el Evangelio en Colombia, en los indígenas, está hace más de 100 años. Y hay una buena alternativa, es que muchos de estos indígenas ya saben español. Entonces no hay que Traducir. necesariamente aprender su lengua, sino que ellos mismos ya son los intérpretes. Entonces, han habido lingüistas y misioneros que ya habían hecho la tarea por más de 40 años en la traducción de la Biblia y enseñar el español, pues ahora nos podemos comunicar con ellos. El gran desafío, pues, es obviamente la cultura. Es muy diferente, por eso se llama transcultural, aunque ya haya un intérprete entre las dos culturas y obviamente ellos ofrecen una gran riqueza para esto. Y pues no sé, eso fue que Dios colocó en el corazón y precisamente son personas muy necesitadas, muy amables, tienen un corazón, voy a decirlo así, menos contaminados que los de las ciudades, entonces se puede predicar mejor el Evangelio y son como una esponja. Si se explica bien el Evangelio, ellos lo asumen y es una bendición precisamente. Qué bueno, Gustavo. Usted al principio nos comentaba que hace más o menos unos 11 años, 10 años, estuvo en la Sierra Nevada de Santa Marta. Que de pronto fue que el Señor allí tocó su corazón, de pronto hizo el llamado. ¿Nos podría contar un poco cómo fue esa experiencia en ese momento? Bueno, sí, en todo viaje misionero pues hay varias cosas que toca tener en cuenta, como el viaje físico precisamente, el desplazamiento hasta allí. Un gran reto es la comida, la alimentación también. Pero era de una manera, es decir, ya la líder con que fuimos en esa época, Diana, ya había hecho una exploración allí, ¿cierto? Ya había estado por allí. Y ya había una iglesia cristiana allí entre los cobis. Pero donde fuimos era un lugar alterno donde está la iglesia, como unos 20 o 30 kilómetros de distancia, que también es comunidad indígena, donde están los cafetales, la ciudad de Palmor, y allí se necesitaba una ayuda precisamente en la explicación de la palabra de Dios. Y obviamente son personas con muchos, igual que en la ciudad, son familias con problemas, son seres humanos también que tienen muchas dificultades también y la experiencia fue muy bonita porque muchos de las comunidades indígenas no saludan con la mano o no saludan con un abrazo y pues a mí me gusta abrazar mucho. Claro que en esta época no se puede, pero nos recibieron muy bien precisamente y nos abrieron las puertas
Y fue una experiencia bonita porque empezaron a ver el amor de Dios con los compañeros que íbamos. Y fue una experiencia enorme en el sentido de conocer más a Dios, de conocer cuál es el amor de Dios hacia aquellos que lo necesitan. Y bueno, hubo una muy buena empatía, e hicimos coinonía con ellos. Y de hecho todavía me sigo comunicando con ellos. Ellos vienen aquí a Bogotá a estudiar el seminario bíblico. Entonces tenemos una buena conexión con ellos. Y es bonito ver, obviamente, la necesidad y la profundidad con que ellos estudian la palabra. ¿Sí? Son muy profundos cuando realmente se les enseña bien. Ellos aprenden muy bien. Aunque como todo, hay ovejitas rebeldes también en todo lado, entonces también toca irlas orientando. Claro, así es. Qué bendición esas experiencias que, bueno, que nos llenan de fe y nos Sí, hacen comprender que definitivamente hay que ir por todas las etnias, por todos los pueblos no alcanzados sí. en estos tiempos. Gustavo, aquí me inquieta algo y es que ya dentro de las preguntas que queríamos hacerle está cuáles son los desafíos que se enfrenta o que enfrenta un misionero transcultural. Pero ya usted nos ha hablado de algunos. Yo quisiera retomar uno y es eh, el de la cultura, pero más hacia la lengua o el idioma, el dialecto, porque en otros programas anteriores hemos hablado de ello y muchas personas de pronto sienten en su corazón el anhelo, el amor, el deseo de ir a hacer misiones, pero cuando se habla de esa parte, que obviamente sí es como yo diría como un choque de dos culturas, de la persona que va a ir Sí. a entrar allí a esta cultura, ¿cómo hicieron o cómo es esa experiencia de ir? Si bien es cierto, usted nos decía que ya muchos indígenas tienen nuestra lengua, el español, hay otros que no. Entonces, ¿cómo se logra eso? Siempre debe haber un intérprete, debe haber alguien que conozca nuestra lengua, o qué herramientas, qué formas hay para poder llegar a ellos y de qué manera se puede hacer. Bueno, lo primero es que el que vaya a ir, sea misionero o sea un hermano Ujú, que está empezando, todavía no sabe si es misionero o no, es prepararse muy bien, conocer la etnia primero, conocer la etnia. Obviamente, si el lenguaje va a ser una dificultad, toca conseguir un intérprete, ujú, pero lo primordial allí es ver el corazón de la etnia, ¿cierto? El corazón del indígena. Eh, ¿Cuál es su necesidad primaria? ¿Cierto? Ahora, el evangelismo con los indígenas no es como se hace en la ciudad, ¿sí? Que se reparte un folleto y ujú. venga, repita estas 4 leyes y ya quedó. No, de hecho, eso no funciona muy bien. Pero porque toca establecer una amistad primero con el indígena. Si el indígena no te acepta en su cultura, tú no puedes hacer nada. Entonces toca crear una amistad. Entonces, para esto toca más bien hablar con los líderes de las comunidades primero, crear un lazo de amistad, ¿cierto? Una cosa importantísima es que usted tiene que ser totalmente sincero, ¿sí? Muy sincero. Eh, no como los políticos que ofrecen cosas y no las cumplen. No, usted tiene que Ajá. ser sincero. Si los puede ayudar o no los puede ayudar, o decirles yo voy a irles a dar el evangelio, a explicar la palabra, a hacerles una vivienda. Tienes que ser muy sincero con ellos y ellos agradecen eso. Ese es uno de los pilares para crear amistad con ellos.
mucha sinceridad. Extrañamente, pero gloriosamente ellos pueden detectar lo que hay en nuestro corazón, ¿cierto? Si yo estoy hablando mentiras o no. ¿Cuál es mi motivación de ir? ¿Sí? ¿Cuál es mi motivación de ir? ¿Si voy de paseo o realmente voy a ayudarlos? Entonces, los desafíos para la iglesia es conocer bien primero la etnia, conocer su cultura, eh, mirar qué es lo que ustedes les van a ofrecer o qué les vamos a ofrecer cuando vamos. Normalmente nosotros lo que hacemos es decirle a ellos cuál es su necesidad y oramos y estudiamos cómo podemos suplir esa necesidad en ese sentido. Entonces el desafío es, fuera de que es lo principal, de predicarles el Evangelio y explicarles la palabra, que es el discipulado, porque eso es lo más importante, que hay una continuidad, precisamente porque la cosmovisión que ellos tienen, o sea, la manera de ver la vida de nosotros, citadinos, es muy diferente a la de ellos. Ellos tienen sus propios métodos de aprendizaje, entonces nosotros nos tenemos que aprender cómo son sus métodos de aprendizaje, no funciona igual que nosotros. Obviamente hay indígenas que ya han estudiado en la universidad, hasta el colegio y todo esto, pero para las etnias no alcanzadas toca con mucha precaución, ¿cierto? Mucha precaución. Hay etnias que se han cerrado precisamente el Evangelio por la inexperiencia de algunos. Y se cierran esas puertas y toca volver a rehacer esa conexión. Entonces, fuera de que el reto también es económico, retos físicos, la comida, la vivienda, todo esto, eh, el reto más grande, el desafío más grande es establecer una comunicación con él. Ya después de que se establezca esa comunicación y que la iglesia que va o el misionero, la iglesia que ha enviado a un misionero tenga muy claro qué es lo que se va a hacer. Normalmente primero se hace un viaje exploratorio sin sin ofrecer nada, solamente para conocer. Y después si se va yendo, si podemos suplirle su necesidad. Y hay otros hermanos, otras iglesias, hay grupos indígenas ya armados, organizados, que nos pueden ayudar a hacer contactos con otras etnias. Entonces, toca utilizar todos estos recursos que ya hay. Precisamente en Comiván hay un grupo afiliado que se llama RELIEC, que es una red de indígenas cristianos. Entonces, con ellos podemos averiguar, preguntar para tener conexiones para ir a utilizar otra etnia. Bueno, sí, lo que dice Gustavo, yo gracias al Señor pude experimentar algo así. No sé si pueda comentar algo Sí, que me ocurrió hace un año más o menos, en abril, con la agencia misionera Kairos, fuimos a un viaje, Misión Chocó, y allí estuvimos en dos etnias, ok. y lo que dice Gustavo, realmente hay que hacer primero ese viaje exploratorio. Y lo que yo aprendí allí, lo que recordaba ahorita mientras Gustavo hablaba, es que definitivamente ellos sí perciben el corazón con el cual uno va. Cuando nosotros llegamos primero, después de caminar 2 horas por trocha, por montaña y demás, allí a este grupo de indígenas, y empezamos a trabajar con los niños, con los jóvenes, con las mujeres, y tan pronto entramos, las personas que íbamos allí, una niña de 13 años me vio y me entregó un bebé súper lindo. O sea, son de esas cosas que uno dice, wow, no voy a olvidar ese rostro de ese bebé. De hecho, tomamos fotos, pero se perdieron las fotos. Pero sí, esta niña, cuando me entregó el bebé, yo sentía como si me lo estuviera dando. O sea, no quería que yo se lo devolviera.
y uno dice, Dios, es eso, y cómo también a través de, pensaría yo, del lenguaje del amor, pudimos llegar a estas niñas y muy de forma casi que lúdica y representativa, pudimos dar un poco a conocer el amor de Dios. Bueno, Entonces, sí, definitivamente es el amor, es con el corazón que uno vaya, es con el objetivo que realmente venga de Dios para poder llegar, no sé, fue solamente un día, pero definitivamente lo que uno sí aprende es que ellos, al igual que todos los que estamos aquí en la ciudad, necesitan del amor de Cristo. Entonces, recuerdo mucho ese momento porque sí, finalmente pude entregar al bebé, pero luego me enteré que esta niña tenía una discapacidad cognitiva. Entonces, aparte de todo lo que estaba pasando, por eso me entregó su bebé y de pronto ni ella misma era consciente de lo que estaba haciendo. Pero aún más es esa misericordia que el Señor coloca en nuestro corazón y siempre la llevo allí en mis oraciones para que bueno, el Señor siga enviando claro. misioneros allí para que yo puedan seguir conociendo de Él. Pastor, tu turno. Aquí estoy. Sí, Vamos. si alguna, es decir, yo pienso que toda esta información que usted está dando va a ayudar de alguna manera a que si hay hermanos o pastores interesados en el tema sobre este enfoque indígena, ellos puedan acercarse a usted. También este es un propósito de este programa. Entonces, ¿qué oportunidades de trabajo tiene la iglesia? ¿Qué oportunidades de trabajo? Es decir, ¿qué, qué, qué posibilidad hay o qué necesidad básica tienen los pueblos indígenas aquí en Colombia que la iglesia puede suplir, puede ayudar, puede bendecir la iglesia misma colombiana? Yo tuve una experiencia, o tuvimos una experiencia hace 5 años en el Chocó. Estábamos en Quibdó predicando y alguien habló de una etnia indígena que estaba a 1 kilómetro del terminal. Fuimos ahí y entonces tuvimos ahí un tiempo, se le pidió permiso al jefe y bueno, yo inclusive pude predicar la palabra, pero lo que más me llamó la atención es que según lo que dijeron ahí, ellos nunca habían escuchado de Jesús. Entonces me llama la atención cómo puede ser que un grupo indígena, una etnia, esté a 1 kilómetro del terminal, ahí mismo en la capital del Chocó, y no haya una iglesia, o en aquel momento no haya habido una iglesia que estuviera pendiente de ellos. La historia, nosotros nos fuimos porque eso fue una cruzada que hicimos con Juventud con una Misión, pero hubo una hermana que en aquel momento se quedó al frente de ellos y continuó predicándole. E incluso una de las indígenas que recibieron al Señor después, yo me enteré que partió con el Señor porque una serpiente le mordió. Es decir, pero si la iglesia, yo pienso que la iglesia debe interesarse o debe estar interesada por este tema de los indígenas. ¿Cómo la iglesia colombiana, qué oportunidades tiene para bendecir a este grupo, bueno, a estos pueblos, al pueblo indígena, sobre todo entendiendo el no alcanzado, aquellos que nunca han escuchado del Señor, que creo que ese debe ser el mayor esfuerzo? Si hubiera ahora mismo una iglesia a quien usted le pudiera dar un consejo oriental, ¿qué usted le diría? Bueno, trabajos con la iglesia, que la iglesia puede hacer hay muchos. Eh, Se supone que somos más organizados, podemos proyectarnos mucho, tenemos más herramientas y recursos que ellos. Algo de ellos que es muy importante es ayudar con la traducción de la Biblia. Eh, Obviamente la traducción conlleva varias cosas, hasta traducirla hasta que se imprima y hasta que se lleve al lugar. Esa es una labor que la iglesia puede ayudar, con los traductores obviamente que hay.
pero también económicamente para que las Biblias puedan llegar a estas comunidades. También con la publicación precisamente de discipulados para ellos puede ayudar. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos también es ir a capacitar a líderes, ir a capacitar a maestros de escuela dominical, ir a capacitar a mujeres. Entonces la iglesia puede ir a capacitar precisamente. De lo que ustedes ya tengan, de lo que la iglesia tenga, podemos dar precisamente. Obviamente lo principal es ir a explicar la palabra de Dios. No solamente hablar de ella, sino enseñarla, ¿cierto? Y obviamente una labor completa sería hasta que uno de ellos la enseña a sus propios, ¿cierto? Que ellos mismos ya después puedan enseñar la palabra a ellos y respaldarlos. La iglesia puede también respaldarlos en oración, respaldo económico también, que bueno, al final iba a hablar de eso, pero precisamente hay cosas que se necesita el dinero para poder realizarlo, porque la mayoría de indígenas en Colombia viven de las artesanías y a veces tienen que cambiarla es por un kilo de arroz y para poder comer. Pero hay otras necesidades que la iglesia puede suplirla. Por aquí tenía algunos precisamente una ayuda integral a algunos indígenas. Bueno, ahí se pelea con algunos antropólogos, ¿no? De que a veces tratamos de hacer obra social con ellos y que nos dicen que queremos cambiarle la cultura, pero podemos ayudar a que se mejore su situación, Claro. con los derechos humanos, obviamente, la comida, la vivienda, el vestido, sin cambiarle su cultura, porque lo importante es que... Ese no es el propósito. Sí, no es el propósito, que tristemente la iglesia ha mal acostumbrado a muchos indígenas y se está haciendo es asistencialismo y nos está predicando la palabra, entonces toca tener cuidado con eso. Algo importante precisamente es no llevar nuestra cultura, sino llevar el evangelio, que es lo óptimo para esto precisamente. Algo interesante allí es que la iglesia tiene que no menospreciar a los indígenas. Es como un grupo más de los desplazados en nuestras iglesias, ¿sí? Entonces, a veces la iglesia tiene que aprender eso, ¿sí? Si amamos al indigente o al que vive en la calle o a la prostituta o al asesino o al que no queremos en nuestra iglesia, tristemente durante muchos años el indígena ha sido desplazado y el gobierno muchos años duró dándoles limosna, ¿no? Hasta que realmente se crearon los resguardos y ya pueden pelear por sus derechos y obviamente es un grupo que tiene totalmente los derechos como cualquier otro grupo y la iglesia puede hacer eso, no menospreciarlos y ayudarlos. De hecho, si quieren enviar misioneros en lugar de gastar millones para ir al extranjero, pues aquí es mucho más económico y también se puede hacer una gran labor. Así que la iglesia tiene muchos recursos que puede ayudar. Muy bien. Quiero hacer una pregunta antes que pasemos a la otra. Y es que yo pienso, y a lo mejor estoy equivocado, de que las misiones a corto plazo, esas que usted mismo ayuda a preparar, a veces no son tan valoradas. A veces no se le da tanto valor a esa misión a corto plazo.
Me Sí. gustaría que usted pudiera argumentar en este sentido. Es decir, realmente, ¿qué valor tienen las misiones a corto plazo que, por ejemplo, yo sé que la iglesia de Filadelfia está haciendo? ¿Qué valor tiene? ¿Por qué es tan importante tal vez 15 días, 10 días, una semana? ¿Por qué es tan importante que nosotros tal vez no vayamos, un ejemplo, no se vaya por un año, 2 años, pero por qué es tan importante esas misiones a corto plazo? Bueno, va en dos sentidos. Uno es que apoyamos a la iglesia ya existente a nivel Colombia, la iglesia que ya existe, pero que ha sido desamparada, ¿cierto? Iglesias desamparadas. Y, y nosotros tenemos lo que ellos necesitan. Entonces, primero vamos a ir a suplirle esas necesidades. Eh, Igualmente, son iglesias muy pequeñas que la gente las menosprecia, entonces, eh, por ejemplo, cuando fui por primera vez a los indígenas del Baupés, ellos llevaban un año esperándonos y un año esperándonos para que les diera un abrazo, un año. Obviamente son iglesias incomunicadas por la tecnología, pero Dios les habló a ellos. Dios les habló a ellos, próximamente va a venir un grupo y, y esa misión de corto plazo de 10 o 12 días fue una gran bendición para ellos porque se les resolvieron muchos problemas. Y es como visualizar, que ellos visualicen de que Dios está atento con ellos. ¿Sí? Dios envía personas para mostrar su amor, para ver que no están solos. El otro, entonces uno de los caminos y uno de los propósitos es suplir las necesidades del que nos necesita. Y otro es hermanos que no saben cuál es su llamado, que están sirviendo en la iglesia en otros ministerios y que dicen, bueno, yo quiero ir, quiero experimentar qué es un viaje misionero a corto plazo. Y en esos viajes el Señor les habla y les despierta el llamado. Les da que si el llamado es misionero o si es para misiones locales o misiones transculturales. Pero si no se hubieran hecho esos viajes de corto plazo, muchas iglesias no existirían. Muchos misioneros no existirían porque no se les da la oportunidad de que puedan experimentar sanamente un viaje misionero. Toca no confundirlo con los viajes que muchos misioneros experimentados o agencias llaman como misiones de turismo. Y obviamente es una irresponsabilidad hacer un viaje misionero para turismo. Pero en el corazón de nosotros precisamente está en sinceramente ayudar a la persona, ayudar al hermano que está en la iglesia a encaminarlo, así como hicimos con Milena, de darle ese empujoncito del Señor para que se atreviera y bueno, ahí el Señor despierta. Entonces, es muy importante los viajes a corto plazo, porque de ahí salen muchos llamados a las misiones. Amén. Así estamos, mi esposo y yo. Así es, yo aprovecho esa parte porque es así. Gloria al Señor por los viajes cortos, misioneros, porque sí, el Señor confirma llamado a las misiones. Nosotros somos un ejemplo de ello. Mm, y aprovecho para invitar a todos nuestros oyentes a que se atrevan, a que dejemos el temor a un lado, la excusa a un lado. Eh, Debemos cambiar ese chip que tenemos de que no, ¿por qué o cómo voy a hacer? No, el Señor llama, el Señor equipa, el Señor coloca en el corazón el querer, el hacer por su buena voluntad. Y realmente eso nosotros desde que iniciamos,
iniciamos en este hermoso caminar con las misiones, hemos intentado como transmitir en nuestra iglesia Sembradores de Luz Filadelfia, y es eso, que podamos salir, que podamos ir. A veces les decimos, hay viajes de 3 días, ni siquiera de 8. Nosotros fuimos a Quetame 3 días y fue una tremenda bendición en agosto del año pasado. Y eso tratamos de decirles a las personas. Hay muchas personas que nos están escuchando, sabemos que es así, de nuestra iglesia, de otros lugares, de otras iglesias, y que sea el momento de llamar allí la atención de ustedes para invitarles, para que junto con Gustavo, que es una persona de las que dirigen misiones en nuestra iglesia central Filadelfia, nos comuniquemos y salgamos. Si es necesario salir, si es necesario ir, por lo que ha dicho Gustavo. Allí el Señor confirma el llamado o definitivamente dice no, por ahí no es. Pero sí debemos asumir y aceptar el reto y salir de nuestra zona de confort, que a veces eso es lo que nos detiene, el estar así, estamos bien en nuestras 4 paredes de la iglesia, muy chévere servir, pero nosotros con mi esposo que nos hemos dado esa oportunidad y que dimos el paso de fe, sabemos que es algo maravilloso de parte del Señor poder salir. Precisamente, Milena, allí se prueba la fe. En esos viajes se prueba la fe del que va, amplifica la fe, y del que recibe también. El que recibe también porque sus oraciones fueron contestadas. Entonces, ambos, tanto el que va como el que recibe, amplifican su fe. Y es muy importante esto. Así es, así es. Bueno, tenemos otra pregunta para nuestro invitado y está súper emocionante porque la idea es transmitir el amor del Señor hacia las misiones y hacia todos nuestros oyentes. Gustavo, cuéntenos por favor, creemos y de pronto es así, que el Señor ha colocado en su corazón una etnia específica por la cual usted ora, ayuna, busca información y de pronto si ha ido o no ha ido, queremos conocer como esa etnia especial que el Señor ha colocado allí en su corazón. Bueno, desde que fui a donde los Cacua, precisamente, la que les dije en Baupés, la comunidad Guacará, oro por ellos, tengo una buena comunicación con ellos. Digamos que esa, por ser la primera, ya que la iglesia Filadelfia tiene iglesia allá, en medio de la selva, tenemos iglesia, con los indígenas, con la etnia Cacua. Entonces, en obediencia también y en amor, oramos por ella. Los Kogi también están, pero pues ya están con otras iglesias, ¿cierto? Tristemente, pues a muchos indígenas los colocan como que yo quiero esta, como si fueran un juguete. Entonces, aunque oro por ellos, obviamente es la responsabilidad de nosotros de orar por todas las etnias. Específico, todavía no hay una donde el Señor me diga, te vas a encargar de esta o no. En enero de este año hicimos un viaje exploratorio a Taraira, que es la frontera entre Brasil y Colombia, en el departamento del Baupés. Y ahí hay una multiétnica, un grupo multiétnico de varias comunidades, de varias etnias. Hay casi 14 etnias allí, en un solo lugar. Entonces, por lo pronto estoy orando por ellos, a ver si el Señor, porque fue un viaje exploratorio, a ver si podemos ir siguiendo. El acceso es muy difícil, porque no hay carreteras, solo es por avión, entonces es costoso. Y es en un DC-3, ¿no? Toca ir en carga. Y obviamente toca orar
a ver si podemos empezar a hacer un trabajo con ellos. Y hay muchas comunidades todavía no alcanzadas allí, entonces por lo pronto estoy orando por ese lugar y bueno, siguiendo la dirección del Señor y obviamente del liderazgo de la iglesia. Así es. O sea, allí no hay iglesia donde fueron ustedes. Sí, sí hay una, Ah, ajá. pero digamos que está como recogida de varias comunidades que salieron huyendo de sus lugares y formaron una allí. Nada, ¿Sí? Entonces hay Tanimuca, hay Cubeos, hay, hay de varias que asisten a la iglesia. Y hay otras alrededor que no son creyentes. Entonces, bueno, toca mirar a ver, porque es, como dirían en palabras castizas, es un sancocho de etnias. Pero de a la iglesia asisten casi 5 etnias, ¿sí? Parejas o familias de diferentes etnias. Entonces, es bueno identificar que es un solo evangelio y una sola iglesia, entonces es perfecto. Entonces, pero toca organizarla. Es una iglesia que se necesita mucha ayuda en la organización. Pastor. Sí, me gustaría hacer una pregunta. Y esta pregunta pienso que la idea es que podamos de alguna manera tener, yo pienso que hay mitos y realidades que hay sobre los pueblos indígenas, que nosotros los cristianos tenemos. Y esto hace, estos mitos que tenemos y esta falta de entender la realidad nos hace tener una perspectiva errónea de lo real. Sí. Entonces, por ejemplo, puede ser que alguien diga, yo no voy a los indígenas porque todavía tal vez hay caníbales y si capaz que me pase algo. O sea, hay muchos mitos Sí. que impiden, pienso yo, que la propia iglesia pueda tener como que un corazón para los indígenas. ¿Cuáles serían? Bueno, parte de los mitos es eso, que son agresivos, ¿sí? Que son ignorantes, que son pobres. Muchos he escuchado que dicen, ellos allá y nosotros acá, ¿cierto? Dentro de cristianos, imagínense. Obviamente es un mito que hay. Obviamente si las personas no empiezan a conocer a otro tipo de grupo, pues nunca van a alcanzarlos a ellos. Eso es como cuando estuve de moda los grupos urbanos, ¿no? Sí. Los góticos, los emos. Pues la gente decía, no, yo con ellos no me meto porque yo no soy. Así pasa también con los indígenas. Yo no me meto allá porque yo no soy indígena. Pero esos mitos son mitos. Son mitos. Hay otras realidades precisamente que toca conocerlo. Estas realidades, por ejemplo, ellos tienen una cosmovisión espiritual mejor que la de nosotros. Porque la mayoría de los indígenas siempre han sido animistas. Conocen más de los espíritus que nosotros. Y es más fácil hablar con ellos, ya que Dios es espíritu y es mucho más fácil hacerles entender. Otra realidad es que el tipo de aprendizaje de ellos es oral y visual, a diferente de nuestros métodos de enseñanza, lineales o clases magistrales. A ellos no se les debe enseñar así. Ellos tienen una enseñanza circular, donde se arma precisamente un círculo con las personas y ellos pueden interactuar, ellos pueden, toca dejarlos
que interactúen mientras que usted está hablando con ellos. Usted no es el que todo lo sabe y usted no puede ir porque va a estar encima de todos. Usted lo primero que tiene que llegar es con humildad. Si usted no es humilde delante de ellos, no tiene respuestas cerradas, ¿sí? Porque los colonizadores ya se acabaron, ¿sí? Y somos hermanos en Cristo para hacerlo. Lo otro es que ellos, una realidad es que necesitan y quieren la enseñanza de la palabra. Mucha gente dice, yo no voy porque ellos no aprenden. No, lo que pasa es que usted no sabe enseñar. Entonces toca descubrir el método exacto para que ellos entiendan la palabra, así como Jesús hacía. La enseñanza de los pescadores, pues no se la pudo dar a los agricultores. A cada uno tocaba una enseñanza propicia para ellos, y así es que se hace. Hay que entender una realidad, es que el español es la segunda lengua de ellos, no es la primera. Para nosotros es la primera, para ellos es la segunda. Entonces, si hay un intérprete, obviamente es mucho mejor que ya haya estudiado, obviamente, y pueda comprender. Es una realidad. Son muy inteligentes. Son muy inteligentes. Por eso mismo toca ser sinceros en la enseñanza. Mientras que usted está enseñando, no dar opiniones, porque ellos pueden aprender mal. Bueno, toca depender del nivel que ellos tengan, obviamente. ¿Qué más realidades? Algo que sirve para la enseñanza del Evangelio es que ellos son muy curiosos, preguntan mucho, tienen muy buenas preguntas. Y si ustedes fijan en la Biblia, Jesús hacía muchas preguntas. Y es la manera de aprendizaje que uno tiene que utilizar. Entonces, y lo que hablamos al comienzo, ellos necesitan del amor de Dios, es una realidad. Y el que realmente ame al ser humano, ame a las almas perdidas, ellos lo van a recibir. Entonces, es más realidades que mitos. Hay una cosa importante también, es que hay veces que nosotros, los que vivimos en las ciudades, pensamos que ellos no están, no han sido civilizados porque no viven como nosotros. Y yo pienso que eso es un mito, eso es una gran mentira, y por eso muchas veces el Evangelio ha ido a imponerse y no ha ido a ser de bendición. Sí, otra cosa a propósito es que voy a colocar ahí un error de la iglesia, es que trata de llevar su estructura eclesiástica a los indígenas. Y así no es. Toca llevar el Evangelio, explicarle bien el libro de Hechos, ellos mismos pueden crear su iglesia, ¿sí? Una manera según su cultura, y no colocarle, no imponerle la estructura eclesiástica que tenemos en la ciudad. Porque si, por ejemplo, si ellos no se aprenden una canción de algún salmista conocido, entonces no son cristianos. Mentira. Si no se pone corbata, pues tampoco. Entonces no. Hay que quitar ese error de la iglesia. Y bueno, esa es la tarea. Hay mucha tarea por hacer todavía. Sí, pienso también que hay veces la iglesia, y voy a ser un poco crítico, y a veces la iglesia o los misioneros quieren extender la denominación, su denominación, por ejemplo, en una etnia indígena, en vez de pensar en extender el reino de Dios, que es algo bien diferente. Entonces, también sería como que vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo bien. Vamos a extender el reino de Dios, vamos a
Porque pienso que para todo esto hay que trabajar en equipo, hay que unirse con otros hermanos, con otras agencias. Uno no puede estar pensando nada más en uno. Estoy hablando, pensando un ejemplo en la denominación. Y entonces caen todo ese tipo de problemas como en las estructuras. Quiero que haya un banco, quiero que haya un púlpito, quiero que haya el que predica tenga corbata, hay que cantar himnos. Entonces ahí estamos violentando la cultura y entonces, por supuesto, el que está recibiendo el evangelio va a estar recibiendo un evangelio distorsionado, porque realmente se mueve el evangelio. Eso es parte de nuestra subcultura que tenemos cristiana, dentro de una cultura en la cual nosotros mismos como cristianos aquí en la ciudad, por decirlo de esta manera, no hemos sido capaces de insertarnos en la cultura y ser de bendición. Pero sí queremos llevar esta subcultura a una cultura que necesita al Señor más que de nuestras costumbres que muchas veces nos alejan más del Señor que acercarnos. Entonces también es válido todo lo que estás diciendo porque desgraciadamente tenemos que tener una mentalidad de reino, una mentalidad de llevar a Jesús, no llevar una denominación, no llevar una estructura, llevar a Jesús de una manera. Tuvo un profesor, un movilizador que decía que tenemos que presentar a Jesús de una manera desnuda. Para que, ¿qué significa eso? Para que presentamos al Señor y entonces la piel que va a estar sobre el Evangelio va a ser la cultura de esa a quien estamos predicando. Para que desde esa cultura ellos puedan exaltar al Señor y puedan adorar al Señor. Entonces, tenemos que pensar de esa manera, pensar en cómo extender el reino de Dios sin querer imponer un criterio o una manera de pensar que tal vez una manera de pensar a veces hasta pragmática. Esto me funcionó a mí aquí, entonces debe funcionar aquí. Y entonces ahí estamos quitándole, dejando de depender del Señor para, Señor, ¿qué tú quieres hacer aquí diferente? ¿Cómo tú quieres? Inclusive, estaba diciendo ahorita lo del lenguaje. Tenemos que contextualizar el mensaje sin quitar la esencia. Y el Señor fue, de una manera espectacular, lo hizo. Entonces, pienso que una clave, y era algo que estabas diciendo, y quiero puntualizarlo bien, es que si no hay una humildad en el corazón, el trabajo, el esfuerzo va a ser en vano. Si no vamos ahí como para entendiendo que somos servidores, que tenemos que llevar el amor del Señor por encima de todo y el mensaje de salvación, no vamos a hacer las cosas bien. Pienso que lo más importante es eso, ser humilde y no pretender que lo sabemos todo porque tal vez hemos triunfado en cierto espacio dentro de la iglesia que tal vez tenemos y está bien, pero esto es otro mundo, esto es otra historia y tenemos que ser muy sabios y sobre todo depender mucho del Señor. Amén. Bueno, claro que sí. Bueno, Gustavo, tenemos otra pregunta relacionada a estas últimas que hemos realizado y es, ¿qué opina usted si entre nosotros como pueblo de Dios existe la xenofobia hacia los indígenas? Bueno, yo creo que ahora no tanto. Existe más bien menosprecio y falta de conocimiento, más que todo. Porque son grupos que están apartados en un lugar físicamente muy lejos. Precisamente lo que hablaba Pastor Hanoi de que cuando llegó allá a Chocó, a 1 kilómetro había un grupo indígena. Hay una mala interpretación y tristemente muchos indígenas en nuestras ciudades están por ahí mendigando, culpa del desplazamiento precisamente. Y el citadino tiene esa imagen del indígena, ¿sí? Que gente pobre, que gente que está mendigando,
viven cochinos, que, ¿sí? Entonces es una falta de conocimiento en la realidad del indígena que vive en su contexto cultural, allá en su lugar, en su terruño. Diferente del indígena que vive aquí desplazado en la ciudad. Entonces, yo creo que no hay xenofobia, sino hay cierta aversión precisamente a, a los que vemos por aquí en las calles, tristemente, y que son de otros países. Pero el indígena que está allá en su campo, en su terreno, en su resguardo, eh, es un ser humano común y corriente, necesitado también de Dios. Entonces, yo creo que no hay, ahí es falta de conocimiento y menosprecio. Pastor. Que bueno, la idea es que con este programa motivar a la iglesia, a los jóvenes, poder que se motiven por esta necesidad tan grande. Pienso que también todo esto que se está hablando también está en el corazón del Señor. ¿Qué espacios están abiertos para que alguien le pueda acompañar a usted? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo, si ahora mismo alguien está interesado, qué programas hay en el cual se pueden sumar? Ya sea con Iván o con usted, con Filadelfia. ¿Qué tienen programado para este año, a pesar de todo lo que está pasando con la pandemia? ¿Qué programas hay evangelísticos que se pueda sumar Okay. a usted? Bueno, esfuerzos evangelísticos se pueden hacer muchos. Eh, Desde el punto de vista, uno de ellos es la literatura, ¿cierto? Permitir por ejemplo, crear una literatura especializada para los indígenas, ¿cierto? Con dibujos, muy poco texto, sino más bien dibujos, enseñanzas, cartillas. Ya existen, pero son muy pocas, porque toca crear, por ejemplo, esas cartillas para cada etnia, ¿sí? Para cada etnia toca crear una cartilla evangelística. Entonces, se necesitarían diseñadores gráficos, por poner un ejemplo. Sí, expertos en Biblia y diseñadores. O hay otra rama de los diseñadores que no me acuerdo ahorita, que precisamente hacen los dibujos en las cartillas, ¿cierto? Cuenten historias, ¿sí? Que se puede hacer una... De hecho, en otras comunidades de otros países se utilizan esas cartillas para no depender del idioma, precisamente porque son acciones diarias de la vida de cualquier persona y se pueden hacer. Eh, Gustavo, perdón, una pregunta allí. Pero es decir, para este tipo de cartillas se requieren, bueno, aparte de los diseñadores gráficos o de los creativos, como yo no las conozco, nunca las he visto, pero por eso me inquieta el preguntar. Iría, ejemplo, yo soy docente, con mis niños yo hago libros, pero son lecturas de imágenes. Entonces, lo que usted acaba de decir es como, ejemplo, la secuencia del hijo pródigo, pero sí. allí se buscaría cómo escribir la idea principal en el idioma de esta etnia, es mi pregunta, o cómo se haría esa parte. Bueno, hay ambas. Allá con la escritura de ellos, Ah, para los que sepan, pero algo inicial también puede ser solo la figura, ¿sí? ah, Solo la figura. Obviamente tienen que ir con la Biblia. Bueno, dependiendo del estado donde vaya, precisamente la persona se hace, pero la iglesia puede ayudar a evangelizar de esta manera. Otra manera de ayudar a evangelizar, eh, obviamente, es recursos económicos para regalar Biblias para los que ya sepan leer español, ¿cierto? Eh,
algunos folletos precisamente especializados para las comunidades indígenas. Y pueden también, tanto en Comiván hay muchos hermanos transculturales allí, agencias transculturales, que ya llevan años en Colombia. Tienen varios métodos también y lo que pasa es que ya con ellos toca tener un compromiso más serio, en el sentido de que si ya tú tienes un llamado misionero, con estas agencias tú tienes que comprometerte, ¿sí? No es para hoy experimentar a ver cómo me va, no. Eh, Nuestros viajes pueden ayudar a despertar ese llamado precisamente. Y hay viajes misioneros también dentro de la ciudad, o a ciudades también. Allí el que se integra al viaje de corto plazo va a aprender algunas cosas antes de ir a una etnia o algo transcultural. Entonces primero tiene que ser capacitado en el Evangelio, mirar los dones que tiene la persona, eh, obviamente practicar esos dones y después si él puede suplir alguna necesidad en una comunidad indígena, pues se le lleva. Y ahí en adelante empieza un proceso. Por ejemplo, hay una niña que es encargada de la traducción de la Biblia y ya sabe varios idiomas, ayuda en la traducción de la Biblia y es conexión con el mundo entero aquí con los indígenas. Entonces, por ejemplo, sociedades bíblicas también ayudan a la traducción de la Biblia. De hecho, en Comiván hay un grupo especializado con Wycliffe y sociedades bíblicas que ayudan a varias traducciones de la Biblia. Hay otro grupo que es Jesús Film. Ellos traducen la película de Jesús al lenguaje indígena. Ya hay varios. A nivel mundial ya hay más de 2.500 lenguajes traducido la película de Jesús. Y se está haciendo para varias etnias en Colombia. Entonces hay muchas maneras y esfuerzos para evangelizar. Lo que pasa es que no los conocen. Entonces, si se pueden contactar con nosotros, con Comiván, podemos mostrarle todos los esfuerzos evangelísticos que hay. Hace poco tenemos relación con el grupo Vertical también de música. Ellos tienen evangelismo creativo. Entonces, hay muchas maneras de ir implementando estrategias para el evangelismo. Siempre y cuando, obviamente, nunca nos salgamos de la esencia del evangelio. Bueno, yo me devuelvo ahí un poquitín y es esa parte que preguntaba el pastor Hanoi. Es, nosotros estamos muy interesados y gracias al Señor, la Iglesia Sembradores de Luz, al igual que muchas otras, están como muy abiertos a la posibilidad de que se realicen las misiones. Entonces, como para concretar esa parte, ejemplo, nosotros tenemos jóvenes que están muy inquietos, de hecho han ido, pues digamos, en su proceso, están en discipulado en la iglesia, han ido a campamento misionero con una agencia misionera, y nosotros dentro de la programación de este año estábamos orando para que ellos pudieran acompañar algún viaje misionero. Entonces, mi pregunta es, ¿ese puede ser el proceso, el conducto, para que en algún momento los que sean inquietos por el Señor para ir a una comunidad indígena podrían acceder a ese tipo de oportunidades? Sí, a los viajes de corto plazo. ¿Y en qué condición quiere ir? ¿Sí? ¿En qué condición quiere ir? Obviamente tratamos de que y
antes de ir a una etnia. Porque sobre todo cuando están empezando, toca tener mucho cuidado. Toca tener mucho cuidado con la etnia y pues no podemos permitir errores en ese sentido porque es de mucho cuidado, es de mucho cuidado. Ahora, hay unas etnias que ya tienen mucho contacto con el mundo, con el Facebook, con todo esto, y es parte como de cierta contaminación del mundo, entonces ya nos toca tener mucho cuidado. Entonces hay etnias que sí necesitan desde cero y hay otras que ya lo que necesitan es ya ser corregidas. Entonces dependiendo cuál sea la posición, pero sí, sí hay muchas posibilidades para ir a estos viajes de corto plazo. Gustavo, una pregunta más al respecto. Si nosotros como iglesia, sea pues la iglesia que esté interesada, no solamente pues, nosotros, sino otras más, quisiéramos invitarlo para que haya ese tipo de capacitación, porque pues, Sí, bien, se puede hacer. bien importante que cómo se podría hacer. Sí, se contactan con nosotros. Te puedes dar mi WhatsApp y podemos programar precisamente los entrenamientos o al menos darles un vistazo de lo que quieren, de lo que es y, y si quieren profundizar más, pues hay las escuelas de capacitación más profundas o con más tiempo. Hay de 3 meses, de 6 meses, de 2 años. Entonces, le podemos dar como ese startazo, ese inicio a las misiones con gusto. Bien, muchas gracias, pastor. ¿Tiene apagado? Sí, ya lo encendí ya. Es que estamos, por lo menos mis preguntas se están agotando. Ok. No sé si, bueno, nos gustaría, por supuesto, orar por usted, que nos diera algunas necesidades, algunos, algo por lo que quiera que ahora mismo estemos orando, también los hermanos que van a estar escuchando, pues se puedan sumar a esta oración. Entonces, pero antes de orar por usted, me gustaría saber si Milena le queda otra pregunta o si usted quisiera comentar algo más que, no sé, algo que tal vez le gustaría decir, o algunas palabras para animar a la iglesia en este tiempo. Es un poco como que yo he estado reflexionando. Ahora mismo estamos en un mundo paralizado, una economía en crisis, los gobiernos no saben qué hacer. Bueno, esto le está cambiando, está cambiando la estructura de muchas cosas. Inclusive después que pase la pandemia, pienso que muchas cosas van a cambiar. Para bien, pienso, y para mal también. Entonces, debido a todo esto que usted está viendo, ¿qué pudiéramos decir qué mensaje tiene a la iglesia? ¿Qué tiene ahí tal vez algo que quiera decir a la iglesia para animarla, a los jóvenes, o algo que hay en su corazón que todavía no he podido compartir en esta entrevista, que no le hayamos preguntado? Es el tiempo para que usted pueda aprovechar y también pueda expresar lo que hay en su corazón. Entonces, si Milena tiene alguna otra pregunta, pues la puede hacer. Y bueno, finalizar orando por usted, por alguna necesidad que quiera compartir. Bueno, es, ahorita yo decía que, bueno, me enfoqué como hacia los jóvenes, pero sí algo que el Señor ha hablado en nuestro corazón y quisiera como que Gustavo lo compartiera, que las misiones no solamente son para los jóvenes, las misiones son para todo aquel que está siendo llamado por el Señor. Y pues es como intentar hablar a toda los miembros de la iglesia y él muy bien lo decía ahorita,
pues que en estos momentos se está cogiendo como la juventud, porque sabemos que son las nuevas generaciones y hay que pasar la antorcha a estas generaciones. Pero, ¿qué hay de aquel que de pronto diga, no, pero pues en estos momentos yo ya estoy casado, tengo hijos, tengo mucho que hacer? Como un mensaje para todas estas personas que aunque ya somos grandes, jóvenes adultos, también podemos, ¿por qué no?, asumir el reto de hacer misiones. Ok, gracias. Bueno, de hecho todo cristiano es misionero, debería serlo, porque es llevar el evangelio, obviamente, y la palabra misionero es enviado, y es el mandato que Dios nos dio. Y Jesús dijo que nos dejaba aquí como ovejitas, precisamente para cumplir esta gran comisión, que es llevar el evangelio. Entonces, toda persona, todo cristiano puede y debe hacer misiones. La gran diferencia, así como el apóstol Pablo le decía a Timoteo de hacer obra evangelista, pero hay llamados específicos de evangelista. Igualmente de los dones y de los ministerios precisamente que Dios da, de misionero, de pastor, de apóstol, de maestro. Ese es el llamado ya definitivo que el Señor le dice a uno, ¿no? Usted va a ser maestro, usted va a ser pastor, usted va a ser misionero, de tiempo completo. Tristemente, la iglesia ha sido encargada de dar un mal testimonio, y por eso muchos abandonan sus llamados, y la palabra dice que los llamados son irrevocables. Entonces, sí podemos, toda la iglesia puede colaborar como apoyo misionero a los misioneros que ya están en el campo, las misiones locales, ¿cierto? Como dice ahí la Biblia, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, en cualquiera de esos lugares usted puede hacer misiones. No todos son llamados a irse hasta la última de la tierra. Otros van a hacer misiones en Jerusalén, o sea, allí donde usted está, en su barrio, en su localidad. Así que todos pueden hacer misiones. Ahora, la gran diferencia es si es transcultural o no. ¿Cierto? Y hay varios niveles de ser misionero. Típicamente hay 3 o 4 que es hacer misiones dentro de su misma cultura con el mismo lenguaje. La otra es hacer misiones con diferente cultura con el mismo lenguaje. Y la otra es hacer misiones en otra cultura con diferente lenguaje. Y bueno, el mundo ha cambiado tanto que usted ya puede evangelizar, hacer misiones a musulmanes aquí en Bogotá. No tiene que irse a Siria, ¿cierto? Gracias a los desplazamientos que han habido, las misiones están cambiando, ¿sí? Ya usted no tiene que viajar tan lejos, porque ya hay comunidades que necesitan ser evangelizadas en su ciudad, en la ciudad donde usted esté. Y si usted quería, ahí donde usted ve, si lo que quería hacer era hacer turismo o quería realmente trabajar con musulmanes. Hay varias iglesias que están trabajando aquí en Colombia con musulmanes y no necesitan viajar. Y asimismo, entonces, se puede con cualquier tipo de misión. Hay una anécdota de una ancianita bueno, no tan anciana, pero sí tiene 68 años. Y ella también decía eso, ¿yo qué hago? Quiero hacer misiones. Y le dijeron, bueno, ¿usted qué sabe hacer? No, peluquear. Ahorita está en África peluqueando, ¿sí? Sin saber inglés. ¿Qué hace ella?
dona su trabajo de peluquear y mientras que le coloca la mano en la cabeza, ora por él. Amén. Unos hermanos de Chile también se fueron. Una señora que tenía un mercado que hacía comida en un puesto de mercado, en una plaza. Dijeron, ¿usted qué sabe hacer? No, yo sé cocinar. Pues le estaba cocinando en medio de la selva en África, en el desierto, a varios niños que no tienen que comer. Ahí está haciendo misiones. Entonces, toda persona, a cualquier edad puede hacerlo. Lo que tiene es que tener un líder, un pastor que lo direccione. Uno de los grandes errores de las iglesias es que muchos pastores nos han dicho, eso de misiones no es para nosotros. Entonces, tristemente, eso tiene que cambiar, porque han mirado mucho la iglesia hacia adentro y no hacia afuera. Y obviamente la palabra eclesia es eso, es estar afuera, es estar afuera. Entonces, yo creo que los pastores deben profundizar en esto, orar por los pastores, que si el pastor, la cabeza de la iglesia no quiere hacer misiones, pues va a tener un poco de, como decía un pastor, un poco de leones y caballos como ovejas ahí encerrados. Entonces, hay que orar por ellos para que el Espíritu Santo les dé ese entendimiento y que no tengan temor. Un gran temor de los pastores es que se me van a ir mis ovejitas. Y ellos tienen que ver es que estamos en el reino de Dios y del reino no se van a salir. Y más que el pastor no es el dueño del reino, entonces, gloria a Dios que salgan misioneros de las iglesias, porque la idea es que usted los prepara y chao, vaya a predicar. Y mucha gente está acostumbrada a tenerlos ahí adentro y se está desperdiciando esos obreros que precisamente necesita la mies. Amén. Yo siempre he dicho que un pastor tiene que tener un corazón misionero y un misionero tiene que tener un corazón de pastor. Porque Sí. para hacer la obra, si usted es pastor y no está interesado en misiones, eso es un problema porque usted no está interesado en el mandato y en la gran comisión. Y si eres un misionero, pero no tienes una preparación y un corazón pastoral para aconsejar, para atender, pues entonces también el misionero puede estar cojo en ese sentido. Ok. Bueno, Bueno, entonces, algo más que quisieras compartir. no, orar, precisamente pido oración por estos eh, hermanos indígenas, que son hermanos, y aquellos que todavía no son hermanos, que lo puedan ser. Eh, Algo importante es que la iglesia indígena necesita aprender a cómo evangelizar a otros indígenas. Y es necesario darles instrucción en esto, que el Espíritu Santo les ayude. Muchos tienen la necesidad de instrumentos musicales que la iglesia puede donar, crear, no sé, un banco de instrumentos y muchas iglesias tienen instrumentos que no usan, también se pueden donar. Devocionales que ya no usen, también se pueden donar. Biblias también. Entonces, pensar en ellos, que ellos sí lo van a usar, que ellos sí lo van a usar. Entonces, orar por ellos y orar por la iglesia para que le abra un corazón al pueblo indígena en Colombia. Y de hecho, pues hay algunos indígenas que ya están yendo a otros países a hablar con indígenas. Entonces, es importante. Y también, se me ocurre ahorita también nombrar al hermano Bansil, un americano hace mucho tiempo acá, que él hace lengua de señas para indígenas en Latinoamérica.
Entonces, hay muchas maneras de evangelizar y por recursos existen muchos, lo que le falta es gente comprometida para ir. Pues orar porque la iglesia se anime a cumplir la gran comisión entre los pueblos indígenas. Sí. Pues Amén. Gustavo, ¿les parece si oramos de una vez? Si Amén. Gustavo nos quiere acompañar en esa oración por los pueblos indígenas, por esas etnias no alcanzadas. Y el pastor, si nos quiere luego ayudar también en una oración, bendiciendo la vida de Gustavo. Sí, claro que Y sí. si quieren, yo termino orando Sí. por la iglesia para que el Ok. Señor allí toque corazón. Amén. 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 Padre del cielo, yo te doy gracias en este tiempo, Señor. Gracias porque tú no haces excepción de personas, Señor, y todos los seres humanos son creación tuya, Señor. Y tú también has puesto la mirada en los pueblos indígenas. También necesitan de tu salvación, Señor. Así que oro por ellos, Padre de la Gloria. Oye, para que tú le abras el corazón a aquellos que han sido cerrados al Evangelio, Señor. Que sus corazones han sido cerrados para la palabra. Que seas tú, Espíritu Santo, porque tú eres el que abre el corazón para que la palabra llegue. Pero también te pido para que la persona que dé el Evangelio dé la palabra precisa, Señor, para que exista esta conversión, Señor. Te pido por que seas tú, Señor, supliendo las necesidades que ellos tienen, tanto físicas como almáticas, Señor. Te pido porque el gobierno también, Señor, no les tome del pelo, Señor, con sus compromisos financieros que tienen todas las etnias en Colombia. Porque la electricidad, Señor, y algunos otros recursos lleguen a varias comunidades que todavía no tienen. Que los libres, Señor, de las sectas, los libres de los ladrones, de la guerrilla, de aquellos que les quieren quitar las tierras, de aquellos citadinos que quieren engañarlos. Te pido que tú los guardes, Señor, que envíes ángeles alrededor de ellos, que los guardes en esta pandemia también, porque ellos allí no tendrían ninguna hospital o lugar de salud para ir. Así que te pido que los guardes también en esta crisis de pandemia. Te pido porque la traducción de la Biblia no sea en vano, Señor, ya que muchos están abandonando sus comunidades. Y que los niños, Señor, sigan manteniendo la primera lengua. De que todo este esfuerzo, Señor, de enseñanza de la Biblia no se pierda en su lengua. De que si la lengua de las comunidades se acaba la comunidad. Así que te pido que seas tú guardando esta lengua de cada etnia, Señor. Que pueda haber una cooperación, Señor, de la iglesia, las agencias y la misma iglesia indígena en Colombia. Gracias por los encuentros interindígenas a nivel latinoamericano, Señor, que se han hecho, Señor, que se programan, Padre de la Gloria, y allí se descubre, Señor, la hermandad que existe entre los pueblos indígenas también. Así que oro por esto, Padre de la Gloria, y que seas tú obrando en cada iglesia naciente en las comunidades indígenas, para que seas tú prosperando el caminar de cada uno de ellos, Señor. Guarda a los pastores que sufren de persecución, Señor, en estas comunidades. Y bueno, que nos ayudes y nos alientes a estar orando por cada uno de ellos, Padre. Gracias por tu misericordia y tu gracia para con ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, te damos muchas gracias por la vida de Gustavo. Te pido, Señor, que tú fortalezcas su vida en el orden financiero, en el orden espiritual, que tú puedas traer muchas bendiciones a su vida,
que muchas puertas puedan ser abiertas para que Él pueda continuar movilizando, entrenando, capacitando a tus hijos para que puedan ir a estas etnias, Señor, no cansadas, a poder también llevar tu palabra, que aún estas etnias, Señor, a las que ya han estado yendo, tú continúes dándole fuerza, salud, Señor, para que pueda seguir llevando tu bendición a estos lugares tan remotos, tan necesarios. Te pido, Señor, por su familia y te pido, Padre, que tú te sigas glorificando en su vida y que tú te sigas, Señor, glorificando de una manera tal que pueda ver tu mano donde quiera que vaya y lo que quiera que haga, Señor, pueda ser respaldado por ti y guiado por ti también, Señor. Le bendecimos en esta hora y te agradecemos por su vida y por su corazón a lo que tú, Señor, también estás enamorado. Te ruego todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres quien inquietas los corazones, Señor. Gracias, Padre Santo, porque sabemos y creemos en el poderoso nombre de Jesús, que a través de este programa, Señor, muchos pastores serán tocados por tu Santo Espíritu. Las iglesias, Señor, empezarán a ser inquietas, Padre, para que puedan empezar o continuar el camino hacia las misiones. Padre, te damos gracias porque sabemos que tú eres quien colocas allí el sentir, Señor, para que esto que necesitamos estar movilizando y ejecutando como son las misiones, Señor, tú lo hagas realidad en las iglesias. Padre, te clamamos en el nombre de Jesús que tú coloques allí esa necesidad, Señor, apremiante, para que cada vez sean más los cristianos que se preparen como misioneros. Señor, sabemos que los campos están listos allí en las etnias, en los lugares no alcanzados, para que las personas, Señor, vayan a ganarlos para ti. Señor, te damos gracias porque sabemos que ese es el anhelo de tu corazón, el anhelo es que las almas se arrepientan y en ellos, Señor, nazca ese amor hacia ti. Padre, gracias por este programa porque sabemos que será de gran bendición para todos los que nos escuchan, Señor. Y una vez más damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, damos muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado, los que nos van a escuchar cuando compartamos este programa. Y esperamos que nos sigan acompañando. Como no fue en vivo, pues esperamos todas sus preguntas, así cuando estemos el próximo jueves emitiéndolo, todo aquel que haya sido inquieto por el Espíritu Santo para que pueda ser parte de todo lo que Gustavo nos compartió, de las donaciones de Biblias, de los devocionales que nosotros sabemos que tenemos en nuestras casas, de el hacer estas historias bíblicas en imágenes, que sean allí, que no nos quedemos quietos porque ya hemos aprendido hoy una vez más que las misiones las podemos hacer desde muchas formas y desde muchas maneras. No tenemos que salir incluso ni siquiera de nuestra casa. Qué excelente eso, porque sabemos que hay muchos talentos para el dibujo, para la creatividad y podemos ser parte de toda esta movilización para que el mensaje de salvación llegue a todas o al menos algunas etnias de nuestro país. Entonces los invitamos y damos gracias al Señor por haber podido compartir hoy con Gustavo. Queremos por favor que nos despidamos, que usted se despida del programa y que haga una invitación a todo esto. Bueno, gracias por la invitación y muy bueno poder tener este espacio para hablar de misiones. Dios los bendiga y los siga prosperando, que realmente esto se extienda y que se escuche en varias partes del mundo, no solamente en Colombia. Y doy gracias a Dios, tanto por la iglesia, por la emisora, por ti, por la pastora Noé. Y bueno, que ahora que estamos en cuarentena nos podamos contactar mucho más, ya no hay excusa de que no tengo tiempo.
Así mismo es. Entonces, se puede hacer. Y los animo a todos los oyentes a que saquen un tiempo, que lo pueden hacer, en investigar, en consultar y que le oren al Señor cuál es su llamado y, y esto puede hacer la diferencia en lo que el Señor le haya dado. Dios los bendiga. Muchas Sí, gracias, muchas pastor. bendiciones. Dios mediante vamos a estar teniendo para el próximo programa a otra persona invitada, otro misionero transcultural que también va a estar compartiendo de las necesidades, también va a estar compartiendo testimonios con la idea de poder preparar, animar a la iglesia latina para poder hacer la gran comisión. Así que muchas gracias, Gustavo, Milena, saludos a Jefferson. Y bueno, ya queda la parte de la edición de este programa para poder ya presentarlo. Ok. Amén. Bendiciones y un abrazo para todos. Muchas Muchas gracias. bendiciones.